Shalom a los Bene Israel que nos ven en las naciones, que nuestro Abacados los bendiga y los guarde a ustedes y sus familias. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Estamos estudiando la Parashá Pinhas, que la encontramos en el libro de Partimar, el libro de Números, capítulo 25, verso 10 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: entonces Adonai habló a Moshe diciendo: Pinhas o Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los Bene Israel. Debemos recordar lo que estuvimos estudiando en la semana anterior en la Parashá Balak, donde este Balak había contratado a Bilán para que maldiga a la nación de Israel. Y todas las maldiciones de este falso profeta se transformaron en bendiciones. Él no pudo maldecir a la nación de Israel porque la Torá a nosotros nos dice que contra Israel no hay agorero, no hay brujo, no hay hechicero, no hay maldiciente. Si estamos en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y como no pudo maldecir a la nación de Israel, le sugiere al rey de Moab, ¿verdad? Que saque a las mujeres más hermosas para que seduzcan al pueblo. Y de esa manera, la protección divina que estaba sobre Israel se vaya y ellos se queden sin la protección de Akadosh Baruj Hu y los puedan destruir. Esa es la sugerencia que este falso profeta Bilán le hace, porque aquí vemos nosotros en el capítulo 25, dice el verso 1: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Acudió así el pueblo a Baal Peor, y el furor de Adonai se encendió contra Israel, y hubo una inmensa plaga que consumió a cerca de 24,000 hombres que participaron de esto, de lo que este Bilán había aconsejado a Balak que haga, de que saque todas las mujeres hermosas y seduzcan al pueblo. Y es así que ellos fornicaron, adoraron a sus dioses paganos, comieron de los sacrificios de sus dioses, y esto desagradó a nuestro Abacador. Y habíamos visto que las armas que utiliza el enemigo para tratar de doblegar al pueblo, primeramente habíamos visto que Balak utilizó la fuerza militar, ¿verdad?, para querer someter a la nación de Israel. Luego utilizó la magia, ¿verdad?, el poder espiritual. Y como no le dio resultado a ninguna de las dos, la tercera arma que utilizó son las pasiones, la seducción, a través de enviar a las mujeres hermosas a que seduzcan al pueblo, para que de esa manera la protección divina que tenía el pueblo decaiga y ellos los puedan vencer de esa manera. Amados, cuando uno está en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, la cobertura de nuestro Padre Celestial está con nosotros. El problema está cuando la persona desobedece a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, de un reino, esa persona pasa a otro reino, al reino de las tinieblas, donde va a estar bajo otra cobertura, no la cobertura de nuestro Padre Celestial. Porque el adversario es imitador. De la misma manera como nuestro Padre Celestial tiene las coberturas, tiene los malajín que guardan y cuidan a su pueblo, del otro lado oscuro, también envía a esos malajín, pero no para protección, sino para destrucción, ¿sí? Y vemos aquí que este Bilán aconseja algo terrible, amado. Algo terrible, para que
todo un pueblo, o sea, en este caso 24,000 personas, caigan ante esa sugerencia de que adoren a dioses paganos, participen de toda esa adoración que ellos hacían y la adoración que estos pueblos hacían, ¿verdad? Sus dioses paganos era a través del sexo, ¿sí? Es a través de eso que estaban haciendo caer al pueblo. Nosotros vemos lo grave de este asunto cuando alguien hace caer a otra persona, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de la persona en sí como tal. Estamos hablando de algo muy valioso que cada uno de nosotros tenemos, que en este estuche, que es este cuerpo, ha sido depositada, es nuestra alma, amado, es nuestra alma. ¿Sí? Aquí, estos 24,000, ¿verdad? Estaban sucumbiendo y dando su alma al otro poder, al poder de las tinieblas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos cuidar a través de lo que nosotros hacemos con obediencia a los mandamientos es nuestra alma, es la chispa divina que ha sido depositada en cada uno de nosotros que nos conecta con nuestro Creador, ¿sí? Vemos que en el pecado del becerro de oro, amados, murieron 3,000 personas en el pecado del becerro de oro. Y en la adoración de Baal Peor murieron 24,000. Y la plaga continúa, pero hubo alguien que se levantó en contra de eso. Porque aquí la palabra nos dice que un príncipe de la nación de Israel, ¿verdad?, coge a una madianita y la lleva al campamento, ¿sí? Y la lleva al campamento a vista de Moshe, como que para que Moshe apruebe lo que él estaba haciendo, ¿sí? Yo diría, bueno, este hombre de pronto pensó, como Moshe también tenía como esposa una madianita, ¿verdad? Va a aprobar esta relación y lleva a esta princesa al interior del campamento, a vista y paciencia de Moshe y de todos los líderes, como para que aprueben esa relación. Y nuestro abacados no va a aprobar, amados, que alguien se una en yugo desigual. Si lo hacen es bajo la desaprobación de nuestro abacados, ¿sí? Y aquí nosotros estamos viendo que este hombre lleva a esta mujer dentro del campamento. Dice, aquí un varón, estamos en el capítulo 25, verso 6. Dice, de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mizcán de reunión. Es decir, amados, que había una mortandad por lo que Israel estaba haciendo, adorar un falso Dios y participar de los sacrificios que ellos hacían y de todo lo que hacían a sus falsos dioses. Y este hombre estaba desubicado, porque había una mortandad en todo el campamento, la gente estaba muriendo, y él va y coge a una mujer y la lleva dentro del campamento. O sea, totalmente desubicado de lo que estaba pasando. Muchas veces, amados, hay personas que andan totalmente desubicadas. Solo andan pensando en ellos nada más y no ven lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? Donde dan rienda suelta a su ego, a sus bajas pasiones, sin importar lo que esté sucediendo alrededor de ellos. Es decir, amados, antes que nosotros pensemos en transgredir la Torá o los mandamientos de nuestro abacados, debemos detenernos y pensar en las consecuencias que eso pueda traer para nosotros, para nuestra familia, para la gente que está a nuestro alrededor. Pero sin embargo, nosotros lo hemos visto aquí en esta comunidad. Hay personas que no les importa nada. Simplemente dar rienda suelta a su ego, a sus bajas pasiones, hacen lo que hacen, sin pensar en las consecuencias. Y esto nosotros lo vemos aquí con este hombre que lleva a esta princesa madianita, ¿verdad?, al interior de la congregación y vio esto Pinhas y le desagradó. Y dice, y vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó, dice, en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano
Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por el vientre, y cesó la mortandad la mortandad de los hijos de Israel. Pinjas, llevado a celo, no estuvo de acuerdo con lo que este hombre hizo, amado. ¿Sí? Y por el acto que él hizo, llevado a celo, terminó la mortandad. Es decir, un mal menor para un mal mayor, porque si Pinjas no hacía este acto, la mortandad iba a continuar, amado. Iba a continuar, por lo cual nosotros no podemos, amado, participar de lo que hace este mundo, ni tampoco ser cómplices de todo lo que hace la gente. Si hay que llamar la atención, tenemos que hacerlo, amado. Y los líderes en las comunidades igual, si hay que llamar la atención, tienen que hacerlo, y nosotros no podemos participar de este tipo de cosas que mucha gente, de una manera desubicada y sin pensar en las consecuencias que pueda traer nuestros actos, lo hacen. Y vemos aquí que este también era un príncipe de la nación de Israel, pero él no estuvo viendo nada de la posición que tenían. Él no estuvo viendo la mortandad que sus hermanos estaban muriendo producto de lo que ellos mismos habían hecho, ¿sí? Sino que él estaba pensando en él, en coger una princesa y tenerla como esposa dentro del campamento, algo que realmente nuestro abacados les había prohibido. Y a vista de paciencia de Moisés hacer eso. Y se levantan Pinjas, ¿verdad? Y pone un alto. Y producto de este acto que hizo Pinjas, es que nuestro Padre Celestial le dice: yo hago con Pinjas un pacto de shalom, un pacto de paz, y este pacto es perpetuo, de entregarle el sacerdocio. Porque este Pinjas, amado, cuando nuestro Padre Celestial establece a Aarón y a sus hijos como Cohen, como sacerdotes de la nación de Israel, a partir de ellos, su descendencia iban a ser Cohen y sacerdotes. Este Pinjas ya había nacido. Y como tal, él no le correspondía ser un Cohen Gadol, un sumo sacerdote dentro de la nación de Israel. Él ya había nacido. La promesa de nuestro Padre Celestial para los hijos de Aarón era de ahí para adelante, en que Aarón y sus hijos fueron nombrados como Cohen, pero este Pinjas oficiaba dentro del Mizcán, estaba como apoyo dentro del Mizcán, pero no le correspondía el sumo sacerdocio. Pero por este acto que él hace, vemos que nuestro Padre Celestial más adelante le promete a él y le hace un pacto de shalom de entregarle el sacerdocio para siempre. Por tanto, dice aquí que yo establezco mi pacto de shalom con él, o sea, con Pinjas, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celos de Adonai e hizo expiación por los hijos de Israel. Este acto que él hizo, amado, ¿sí?, le sirvió para que él sea tomado en cuenta como un Cohen Gadol y su descendencia de ahí para adelante también. Y vemos que nuestro Padre Celestial, amado, las promesas que él hace, las cumple. Porque nuestro Padre Celestial no es hombre para que miente. Y nosotros lo vemos a lo largo de toda la Torá, a lo largo de toda la Tanakh, que nuestro Padre Celestial cumplió el pacto que le hizo a Pinjas. Por eso, amados, cuando nosotros hacemos un acto de amonestación contra alguien, nuestro Padre Celestial lo está viendo. Y nos mira a nosotros con ojos de misericordia, porque no estamos de acuerdo con lo que la gente está haciendo o con lo que pasa dentro de las comunidades, ¿verdad? De llamar la atención en su debido momento a ciertas situaciones que se dan. Y debemos hacerlo. Aquí Pinjas lo hizo. Y producto de eso, ¿verdad?, del celo que él tuvo de Adonai, nuestro Padre Celestial hace un pacto de shalom con él. Y ese pacto es un pacto perpetuo. Y si nosotros vamos un momento recorriendo un poco la Tanakh, amado, síganme en Primera de Crónicas. Vamos a ir viendo en Primera de Crónicas, en el capítulo 6.
En el capítulo 6, desde el verso 4 en adelante, vamos a leer y dice, Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abisú, Abisú engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Sarías, Serías engendró a Meraoid, Meraoid engendró a Marías engendró a Itob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ahimaas. Entonces Sadoc, el sumo sacerdote Sadoc, viene de la línea de Pinjas, ¿sí? Viene de la línea de Pinjas. Vamos a ver Sadoc, ¿en qué corte de rey estuvo Sadoc? Vamos a Segunda de Samuel. Vamos a ir viendo en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, en el capítulo 8, vamos a leer desde el verso 15, amado. 8 desde el verso 15. Dice, Segunda de Samuel 8:15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Y Sadoc, hijo de Abitob, y Ahimelech, hijo de Ebiatar, eran sacerdotes Cohen. Serías era el escriba. Entonces vemos que un descendiente de Pinjas sirvió en la corte del rey David. La promesa de Hashem se cumple de que le entregó el sacerdocio perpetuo a Pinjas, a él y a su descendencia. Entonces hubieron un sinnúmero de Cohen Gadol, de sumos sacerdotes, que oficiaron en el primer templo, que oficiaron en el Mishkan, que oficiaron en el segundo templo, amado. Y nosotros vamos a ir haciendo este recorrido y vamos un momento al libro de Ezequiel, donde vemos la fidelidad de nuestro Abacados a las promesas que él hace, amado. ¿Sí? Yo me quedo asombrado de ver la fidelidad de nuestro Padre Celestial para con sus siervos. Y en este caso vamos a Ezequiel en el capítulo 40, en el verso 46, y dice, y la cámara que mira hacia el norte es de los Cohen, de los sacerdotes, que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados los hijos de Leví para administrar a Adonai. Aquí vemos un descendiente de Pinjas también, amado, oficiando en el templo. Vamos más adelante a Ezequiel 43. Ezequiel 43, 19. Dice, y los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Adonai, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. ¿Sí? Vamos más adelante, 44:15. Dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Adonai el Adón. ¿Sí? 48, vamos al 48, 11. Dice 48, Ezequiel 48, 11. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de los levitas. Entonces, amados, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender aquí? Que las promesas de nuestro Abacados, Él las cumple, amados.
Y vemos aquí que de la línea de Pinhas, ¿verdad? Salieron Cohen Gadol, para servir en el Mizcán, para servir en el primer templo, para servir en el segundo templo. Y en el actual sacerdocio en que estamos, si bien es cierto, estamos en el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Donde Yeshua HaMashiach es nuestro Cohen Gadol. Cuando Él venga aquí nuevamente a la tierra, amado, a establecer su reino, 100% estoy seguro de que de la línea de Pinhas van a estar también sacerdotes oficiando ahí en el Mizcán que va a descender de los Shamaítas. Van a estar ahí oficiando, amado. Porque nuestro Padre Celestial le dice a Pinhas que Él hace un pacto de Shalom y ese pacto de paz, de entregar el sacerdocio, es perpetuo. Así dice, amado. Es perpetuo. ¿Qué nosotros podemos aprender de todo esto, amado? Que las promesas que nuestro Padre Celestial le ha hecho a su pueblo, ¿verdad? Tienen que cumplirse. Y se van a cumplir todas las promesas que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial como pueblo de Él. Eso es lo que nosotros podemos aprender en esta sección de la Torá. Y vemos aquí también algo, amados, que se hace un censo, ¿verdad? Que se hace un censo y que en este censo hay una familia que también es contada, que no participaron de lo que hicieron sus padres ni sus familiares, ¿sí? Ese es otro hecho que nosotros queremos recalcar que hay en esta parashá, y vamos al capítulo 26, verso 11, donde dice, en el censo que ya están haciendo, porque la orden de nuestro Padre Celestial, después de la mortandad que hubo, acordémonos que están para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Le ordena a Aarón, a Moshe, que hagan un censo, y en este censo hay una familia que es contada. Mas los hijos de Coré no murieron. O sea, los hijos de Coré, acuérdense que Coré y todo su séquito se rebelaron contra Kadosh Baruj, se rebelaron en contra de Moshe y Aarón, querían el sumo sacerdocio, y por esa rebelión que hubo, la tierra se abrió y se los tragó a ellos con todo. Pero aquí los hijos de Coré son contados, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Coré no participaron de la rebelión. Y como tal, amados, fueron salvos. Y también son contados como parte del pueblo para lo que van a recibir. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender, amados? Que la salvación es personal. La salvación no es colectiva. No por lo que hicieron nuestros padres, no por lo que hicieron nuestros abuelos, tatarabuelos, eso me va a llegar a mí, no. Todo lo que hayan hecho ellos se rompe en la medida que yo empiezo a obedecer los mandamientos de nuestro Abacados, ¿verdad? Y empezamos a vivir una vida nueva. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos aprender aquí. Que los hijos de Coré no participaron del castigo que nuestro Padre Celestial le envió al padre de ellos. Ellos no participaron. Y como no participaron, tampoco el castigo le recayó a ellos. ¿Sí? Esa es una de las enseñanzas que nosotros podemos ver en esta parashá, ¿verdad? También podemos ver en esta parashá, amados, de que a Moshe, nuestro Padre Celestial, le da una orden, y eso lo vemos en el capítulo 27, verso 12. Adonai dijo a Moshe, sube a este monte Abarim y verá la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Sí? Aquí nuestro Abacados le da una orden a Moshe, que suba a ese monte, para que pueda ver a lo lejos la tierra prometida, que iba a dar a los de Israel. Porque Moshe no iba a entrar, y toda esa generación que había salido de Egipto no entraron, porque sabemos, al haber estudiado las parashá anteriores, todo lo que pasó con el pueblo,
y cuáles son las razones por las que no entraron. Pero la enseñanza que nosotros podemos sacar de aquí, amados, es la siguiente. La vemos más adelante en el verso 15 del capítulo 27. Entonces respondió Moshe a Adonai diciendo: ponga Adonai Eloah de los Ruach de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que de entre ellos, dice, que los saque y los introduzca para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Y Adonai dijo a Moshe: toma a Yehoshua, traducido como José, hijo de Nun, varón en el cual hay Ruach, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del Cohen Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Qué podemos aprender, amados, de esto? Aquí Moshe, vemos en esta parashá que nuestro Abacados le hace ver la tierra antes de ser reunido con su pueblo, ¿sí? Y luego le dice: toma a Yehoshua, ¿verdad? Y ponlo delante del sacerdote Eleazar y delante del pueblo, y traspásale, ¿verdad?, tu rúa, porque él va a tomar la posta, él va a continuar después de ti. ¿Qué podemos aprender, amado, de esto? Hay aquí dos enseñanzas. De que a todos algún día nos va a tocar partir de este mundo. No somos eternos, ¿verdad? Nos va a tocar ir a la presencia divina a dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. Aquí Moshe está en esa etapa, de partir de este plano a ir a un plano superior. A todos nos va a tocar eso. Depende, si obedecí los mandamientos, sé a dónde voy a ir. Y si no obedecí los mandamientos, sé también a dónde voy a ir, ¿verdad? Y esas son decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Lo otro que podemos aprender es que nos toca más preparar a más personas. Hay muchos que se creen omnipotentes, que solo ellos nomás quieren ser los líderes en las comunidades y ellos solo son los que saben, ¿verdad? Y nos corresponde, amados, a preparar. Pero preparar ¿para qué? Para enviar, ¿sí? Para enviar. Debemos en las comunidades preparar más líderes, enseñarle a más líderes, para que ellos en el futuro tomen la posta y continúen la labor que se hace. Y esa es la labor de todo padre de familia, esa es la labor de toda madre de familia, esa es la labor de los líderes en las congregaciones, de preparar más líderes para que sean luz en este mundo de tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas, amados, y debemos nosotros preparar. Pero hay personas que realmente sean comprometidas y que quieran obedecer los mandamientos. Porque en el fulgor de la labor es donde nosotros somos probados y vamos a saber quién es quién, ¿sí? Esa es la labor cuando se envía. Hay muchos que anhelan ser líderes, hay muchos que anhelan estar al frente de una congregación. Pero ¿y si no estoy bien delante de nuestro Abacados? Queda en vergüenza, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de la consagración, ¿verdad?, a la obra de nuestro Abacados, y el de preparar personas, el de preparar líderes para que en un momento determinado ellos continúen con la labor. Y eso es lo que está haciendo aquí Moshe, y eso es lo que vemos nosotros en este capítulo 27 del libro de Magdimar, del libro de Números. Y lo que quiero recalcar aquí dice, en el verso 18 del capítulo 27, y Adonai dijo a Moisés: toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón, en el cual hay Rúa, varón. No, aquí no dice varona. Aquí no dice varona. El liderazgo en las comunidades es para un varón. Así está establecido por nuestro Abacados. Los Cohen y los Cohen Gadoles, y el Cohen Gadol era varón. En el paganismo, en las falsas religiones que había en el mundo antiguo,
era que establecían sacerdotisas, mujeres. Pero ¿por qué escogían a las mujeres como vimos acá? En el caso de Baal peor, porque las mujeres sacerdotisas se prostituían y era un acto de adoración al dios pagano. En realidad era por eso. Entonces, en una comunidad, amados, tiene que ser un varón el que esté al frente. No es que estamos menospreciando a las mujeres, no. En el Mizcán del desierto, en el primer templo y en el segundo templo, nuestro Padre Celestial estableció al varón. ¿Y por qué lo cogió al varón? Porque sabemos lo que pasó en el huerto, ¿no? Sabemos lo que pasó con Eva en el huerto del Edén. Y además que la mujer en su periodo menstrual, todos los meses tiene impureza. Todos los meses tiene impureza por 7 días. Tiene que purificarse. Y cuando está en impureza, ¿cómo se acerca al lugar Kadoshim? Entonces, en ese tiempo de 7 días, o qué tiempo durará, ¿verdad? ¿Quién iba a oficiar? Si fuera el caso de la mujer. Pero nosotros vemos en las religiones que no están viendo en nada, qué pureza, qué impureza, qué coraje, nada. Pastoras, líderes, ¿cómo más se dicen? ¿Cómo le dicen a los shaliach? ¿A shaliach cómo es? Apóstolos, ¿sí? Entonces, vemos lo que hacen las religiones afuera, todo en contra de lo que está aquí establecido en la Torá. La Torá a mí me habla de otra manera, ¿sí? En el capítulo 28, nosotros vemos aquí, amados, que nuestro Padre Celestial recalca que una de las formas para adorarlo a Él es a través también de las convocaciones Kadosh. El Shabbat es una convocación Kadosh. Las fiestas es una convocación Kadosh. Y vemos aquí que en Shabbat, los Cohen, los levitas, trabajaban el doble, amados. En Shabbat, los que estamos al frente de las comunidades, trabajamos el doble. Los líderes trabajamos el doble. Hoy estuvo el hermano temprano, que nos estuvo ayudando. Pero hay que ordenar las sillas, hay que limpiar las mesas, hay que tener los equipos a punto, hay que el agua y todo esté bien. O sea, es un trabajo que se hace y trabajamos el doble de lo normal. Normalmente venimos, nos sentamos, pero hay alguien que limpió esa silla, hay alguien que la puso, hay alguien que limpió la mesa, hay alguien que barrió la sala, hay alguien que ordenó. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vemos aquí nosotros en esta parasha, en el capítulo 28, en el verso 9 dice, más en el día de reposo, normalmente era un cordero, pero aquí dice 2 corderos de 1 año, sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada, de aceite, para ofrenda con su libación. Ese era el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Además del holocausto normal que había en Shabbat, era doble porción, doble trabajo, amado. Para los Cohen, para los levitas. Y nosotros lo vemos en la actualidad, que si bien es cierto, es un doble trabajo el que tenemos que hacer quienes estamos al frente. No solamente ver que toda la comunidad esté a punto, ¿verdad?, en cuanto al orden de todas las cosas, sino que también tenemos que preparar el mensaje. Porque no es cuestión de sentarme y aquí hablar cosas que están en contra de la Torá, tampoco es así. Tiene que haber un tiempo de preparación, ¿sí? Entonces vemos que el Shabbat era doble trabajo, hermano, que tenían que hacer los jóvenes porque era doble sacrificio, doble porción de todo. Aparte de eso, lo que nosotros podemos ver aquí es la convocación en el verso 26 del capítulo, verso 16 del capítulo 28, dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pesach de Adonai. O sea, Pesach de Adonai. No es Pesach de los judíos. No es Pesach, la fiesta de Pesach no es de Israel. La fiesta de Pesach es de Adonai. Es de nuestro Abacados, porque yo muchas veces escucho decir a personas, no, yo no celebro Pesach porque yo no soy judío. Yo no celebro Pesach porque no soy Israel. Yo no celebro Pesach porque no soy israelí.
Y la fiesta de Pesach, según lo que está en el libro de Levítico 23, es de Adonai, es la fiesta de nuestro abacado. Es de él, no es del hombre. Dice, a los 15 días de este mes, fiesta solemne, por 7 días comerás panes sin levadura. La fiesta de Jamaxa. 7 días, en la primera convocación, se celebran 3 fiestas. La fiesta de Pesach, la fiesta de Jamaxa y la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias. Entonces, en la fiesta de Jamaxa se come 7 días pan sin levadura. ¿Sí? No es porque a mí se me ocurra, no es porque yo quiero, no, es una fiesta de nuestro Abacados. Y Él la estableció para su pueblo. Y como tal, 7 días nosotros comemos pan sin levadura. ¿Y qué significa eso? Que debemos sacar la levadura de nuestro cuerpo. La levadura representa el pecado. Debemos sacar la levadura de nuestras casas. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Y la levadura se ha comprobado actualmente que tiene elementos de putrefacción. Lo que nosotros vemos que a la harina le pone la levadura y el pan se eleva, simplemente esa fermentación son elementos de putrefacción, ese pan está dañado. Y uno lo cose en los hornos, ¿verdad? Y qué rico. Pero realmente estamos comiendo algo putrefacto. ¿Sí? Por eso nuestro Abacados, 7 días a su pueblo le dice pan sin levadura. Quiero que sean sin levadura, porque la levadura es representación de lo malo, del pecado. No sé si ustedes van al libro de Bereshit, ven la historia cuando los malajim se acercan a Abraham y cuando los malajim van a Lot. ¿Qué comieron los malajim? Panes sin levadura leudada. Los malajim no comen pan con levadura, pan sin levadura. Entonces vemos la primera convocación, ¿verdad? Que es Pesach, Jamaxa, pan sin levadura y Bikurim. Luego nosotros vemos, bueno, aquí en el verso 26 del capítulo 28 habla de las primicias, Bikurim. Además, el día de las primicias, Bikurim, cuando presentéis ofrenda nueva a Adonai en vuestras semanas tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo harás. ¿Sí? En el capítulo 29 vemos en el mes séptimo, dice, el primero del mes tendrás santa convocación, ningún trabajo de siervo harás, o será día de sonar trompeta, la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Que se celebra al son de las trompetas. A los 10 de este mes, dice, tendrás una santa convocación, estoy en el verso 7, el capítulo 29, afligiréis vuestra alma, dice, ningún trabajo de siervo harás, ¿sí? Entramos aquí nosotros a esta fiesta, a la fiesta de Yom Kippur, donde se ayuna por 24 horas, no se toma ni agua, ¿sí? Es la fiesta de la expiación, la fiesta de Yom Kippur. Luego nosotros en el verso 12 dice, en el mes séptimo, el verso 12 dice, también a los 15 días del mes séptimo tendrá santa convocación, ninguna obra de siervo haráis, celebrar la fiesta solemne a Adonai por 7 días. ¿Cuál es la fiesta que celebra en el séptimo mes a los 15 días? La fiesta de Sukkot. ¿Sí? La fiesta de Sukkot por 7 días estamos dentro de la enramada. ¿Sí? Y aquí vemos nosotros una lista en todo este capítulo, ¿verdad? Del primer día, las ofrendas que se llevaban, ¿sí? Dice, y con cada uno de los 14 corderos, aquí vemos que cada día se hacían sacrificios, y por lo general cuando había templo, en esta fiesta se hacían sacrificios todos los días, un número determinado de novillos por cada nación. Es decir, se sacrificaban 70 novillos por las 70 naciones del mundo antiguo y de las cuales se han generado todas las naciones que vemos actualmente. Entonces, la fiesta de Sukkot, nuestro Padre Celestial estableció para que la celebremos por 7 días. Porque hasta el día séptimo, dice en el séptimo día 7 becerros, ¿verdad?
Pero en el verso 35 dice, el octavo día tendré solemnidad, ninguna obra de siervo hará. Es decir, amado, que nuestro Padre Celestial estableció su por 7 días. Y en la fiesta anterior nosotros aquí tuvimos una controversia en la comunidad, porque querían el octavo día estar dentro del azúcar. Cuando el mandamiento a nosotros nos dice que es por 7 días estar dentro del azúcar. Y muchos se molestaron porque yo no estuve de acuerdo en que vayan al octavo día a meterse al azúcar. Porque el octavo día es una convocación, ya no en azúcar, sino en la comunidad, porque era una convocación que se hacía en el templo. ¿Sí? Se hacía en el templo esa convocación, el octavo día. ¿Y qué representa el octavo día? Representa el reino perpetuo de Akadosh Baruj Hu. Eso representa el octavo día. Cuando Yeshua, ¿qué representa el séptimo día? El Shabbat, el reino milenial. Representa el reino de Yeshua. Cuando Él venga a reinar aquí en esta tierra por 1000 años. Después de los 1000 años, Él entrega el reino a nuestro Padre Celestial. Ese es el octavo día. ¿Sí? Por eso se celebra el octavo día, un día más se celebra. Y para los que estamos en la diáspora, es otro día más. En la diáspora se celebra como el octavo día en Israel se celebra. En la diáspora celebramos un día más. ¿Y por qué un día más? Porque esto también trae controversia muchas veces. Es por los cambios horarios, amados. Israel tiene un cambio horario totalmente diferente al que tenemos acá en América. A veces uno manda link que le comparte porque allá en Israel ya empezó el Shabbat y uno lo comparte acá y el cambio horario es diferente. No, si no es Shabbat, no, yo no lo quiero. Y se arma controversia de esos temas que son sin importancia para nosotros, pero más sin embargo, a veces se arma controversia. Entonces, amados, Sukkot 7 días. Sukkot 7 días estar dentro del azúcar. Además, que es la única fiesta, si nosotros vamos a Levítico 23, donde están todas las fiestas, donde nuestro Padre Celestial no recalca lo que dicen las otras fiestas. ¿Qué dicen las otras fiestas? Que se deben celebrar donde quiera que habites. Shabbat se debe celebrar donde quiera que habites. Pesach y todas las fiestas, dice en Levítico 23, lean el Levítico 23 donde están las fiestas, y le va a decir donde quiera que habitéis, donde quiera que habites. Pero Sukkot no dice donde quiera que habites. ¿Y por qué no dice donde quiera que habites, amado? Es porque Sukkot está determinado solo para celebrarse en Israel. Solo para celebrarse en Israel, y se celebraba cuando había templo, a pesar que ahora, ¿verdad? Se hace algo de lo que se hacía cuando había templo, ¿verdad? Pero Sukkot está determinado para celebrarse solo en la Eretz Israel, solo en Israel, ¿sí? Sukkot no dice donde quiera que habites. Es decir, amado, que queda a libre albedrío nuestro. Si queremos hacer una enramada, la hacemos, nos metemos debajo de la enramada, y si no queremos, no lo hacemos, no pasa nada, porque Sukkot es en Israel, porque allá nuestro Padre Celestial va a establecer el reino milenial por 1000 años, y allá, o sea, se va a celebrar también el octavo día. ¿Sí? Entonces no hay problema, si que en una comunidad no tienen dónde hacerlo, que no lo hagan. Porque el mandamiento no lo dice donde quiera que habite. Y eso también a veces genera controversia con los hermanos. Porque hay que tener la revelación del Ruach HaKodesh cuando tú lees la palabra y leerla bien, ¿verdad? Lo que te dice, para no ser confundidos. ¿Sí? Entonces, el octavo día es en comunidad. Hay algo que quiero recalcar aquí en Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 7. Hebreos. Vamos a ver un momento el libro de Hebreos, en el capítulo 7.
Dice aquí, por ejemplo, que Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros Cohen, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también ser el camino que nos acerca a Elohim, a nuestro Padre, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que el camino que nos conduce a nuestro Padre Celestial es Yeshua. Cuando estuvo Yeshua aquí en la tierra, él dijo, él no vino a abrogar la Torá, él no vino a abolir lo que dijeron los profetas, él vino a cumplir. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, en este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde a los hermanos de la transmisión y que nuestro Abacados bendiga y guarde a los hermanos que están allí en la comunidad. Shabbat Shalom con todos.